La junta de vecinos quiere que me les una, así que lo hice, solo que no de la forma que ellos esperaban. Primera parte, el trasfondo. Hace como 1 millón de años, mi propiedad formaba parte de una gran granja. La compré hace como unos 30 años, mucho después de que la granja se dividiera, pero antes de que hubiera ninguna construcción cerca. La propiedad que compré estaba cerca de la entrada trasera, la cual da un camino de tierra que pasa por la zona. Las parcelas más caras estaban cerca de la carretera asfaltada, por la parte delantera del terreno. Originalmente, compré gran parte del terreno con la intención de dedicarme a la agricultura, pero al final nunca pasó. Hace como unos 20 años, algunos dueños de terreno se organizaron, los llamaremos Junta de Vecinos. La Junta se puso de acuerdo y consiguieron que toda la zona fuera designada como un suburbio municipal. El municipio accedió a pavimentar las carreteras y suministrar agua y corriente si se urbanizaba cierto porcentaje de las propiedades. Una constructora, vinculada con la Junta, contactó con los propietarios que tenían terrenos pero no edificios, ofreciéndoles a construir casas a un precio muy razonable, pero con la condición de conseguir un número mínimo de inscripciones. Mientras esto pasaba, una de las personas de la junta se puso en contacto conmigo y se ofreció a comprarme la mitad de mi terreno. Yo acepté, y el dinero que obtuve de la venta, el cual aproximadamente era 4 veces más lo que había pagado por todo el terreno hace como 10 años. Junto con ese dinero y un pequeño préstamo bancario, obtuve lo que me hacía falta para construir una casa. Y aparte, era una casa bastante grande y bonita. Viví en esa casa por 2 años. Mi madre se mudó conmigo. Yo había decidido volver a separar el terreno y construirle una casa directamente junto a la mía. Pero por desgracia, perdí a mi madre a causa de un tumor que no fue diagnosticado, justo antes de poder empezar la construcción. Bueno, sí fue diagnosticado, pero ya era muy tarde para hacer algo. Poco después de su muerte, nos mudamos a otra casa y empezamos a rentar la primera. Unas semanas antes de mudarnos, la persona a la que le había vendido el terreno había empezado a hablar de crear una junta de vecinos. A mí no me interesaba y me fui poco después. Ahora, 2 años más tarde, esa misma persona se puso en contacto conmigo. En aquella época, había 2 caminos de acceso a la zona. El camino asfaltado original, que estaba cerca de donde estaba la granja, al cual se accedía a través de una carretera principal que estaba muy transitada. Ese era el primero. El segundo era mi entrada trasera, la que antes era un camino de tierra, pero ahora también estaba asfaltado y conectaba con una carretera municipal bastante ancha, pero poco transitada. La junta de vecinos estaba intentando bloquear la antigua entrada de la granja para mejorar la seguridad y reducir el tráfico de paso. La junta quería que el camino junto a mi terreno fuera la entrada principal y la única a la comunidad de la junta, y me estaban presionando para que me uniera. Yo les contesté que no, y me mantuve firme. Al final lo aceptaron, pero me dijeron que querían poner un letrero cerca de la carretera para dar la bienvenida a los vecinos, y que el único lugar práctico para colocarlo era en el límite de mi terreno. Aparte de eso, también querían construir una pequeña caseta de vigilancia para poder poner un guardia, el cual estaría vigilando quién entraba y quién salía. Querían construir la caseta en mi terreno. Llegamos a un acuerdo. A cambio del terreno que ocupaban, me pagarían el equivalente a $35 al mes y aparte cortarían mi césped. Yo estaba muy contento con este arreglo, ya que el terreno era muy grande y de hecho no les costaría nada, porque ya tenían un servicio de jardinería a tiempo completo que trabajaba para la junta de vecinos. Ahora, todo esto pasó hace más de una década. Finalmente, lograron cerrar la carretera principal y la junta de vecinos paga un guardia de seguridad que permanece permanentemente bastante cerca de mi terreno y aparte cortan mi césped y me pagan suficiente dinero para comprar comida para llevar para mi familia por lo menos una vez al mes. De vez en cuando, los vecinos de la junta se ponen en contacto conmigo para pedirme que me inscriba, pero yo les contesto que no me interesa. Durante todos estos años, le he estado rentando el terreno a la misma persona y todo me va muy bien. Hasta hace unos 3 años, aparentemente, alguien asustó muchísimo a la hija pequeña de mi inquilina, haciendo ruidos extraños y disparando un arma cerca de la ventana de su cuarto, unas 3 o 4 veces en el transcurso de un mes. Esto asustó a mi inquilina y supongo que también a la junta de vecinos, porque tanto ellos como mi inquilina me contactaron con una propuesta. Querían que yo me uniera a la junta y a cambio me eximirían de todas las normas, incluyendo el pago de las cuotas mensuales. Y aparte de eso, también levantarían un muro alrededor de todo el vecindario, con cerca eléctrica y también cámaras de seguridad. Me dijeron que tenían mucho tiempo queriendo hacer eso, pero no estaban dispuestos a levantar un muro en el terreno de alguien que no perteneciera a la junta. No le veía ningún inconveniente, así que acepté. Segunda parte. Tratos deshonestos.
La construcción del muro y la finalización de todo el proyecto llevó poco más de un año, lo cual fue bastante rápido. Un mes después de que todo estuviera terminado, mi inquilino recibió una advertencia de la junta de vecinos por los ladridos de su perro. Él les dijo que mientras el terreno formara parte de la junta, la propiedad estaba exenta de las normas. La junta le informó que ya habían cancelado las extensiones y que tenía 30 días para cumplir con la normativa. El inquilino contactó conmigo y fue entonces que yo abrí una carta que la junta me había mandado. La había estado ignorando porque se suponía que estaba exento de normas y cuotas. Vaya sorpresa me llevé. De forma retroactiva, habían cancelado las extensiones y estaban alegando lo siguiente. Primero, debo pagar con recargos por las cuotas de hace más de un año. Segundo, el acuerdo de servidumbre había sido cancelado y que lo estaban cancelando también retroactivamente un año hacia atrás, ya que el nuevo contrato de la Junta de Vecinos les permitía hacer uso de pequeñas porciones no utilizadas en propiedades de miembros de la Junta para el bien común de manera gratuita. Tercero, que les devuelva el dinero que habían pagado durante ese periodo por el servicio de servidumbre. Cuarto, que les debía dinero por el servicio de jardinería por cortar mi césped. Y quinto, que me iban a multar por cada infracción que mi inquilino no subsanara. Esto dio inicio a un costoso proceso que involucró abogados y el sistema judicial, y todo terminó con un juez diciéndome que lo que hizo la Junta de Vecinos era mayormente legal. Tenían derecho a revocar extensiones, pero tenían que avisarme con 30 días de anticipo. Mientras caminaba mi coche, el vecino, miembro de la Junta, el que hace tantos años compró la mitad de mi terreno, me dijo que había sido un estúpido por negarme a unirme cuando la Junta de Vecinos se fundó, y que podría haber sido un miembro fundador, sea lo que sea que signifique, y que la próxima vez debería asegurarme de entender todos los documentos que firmo antes de firmarlos. Tercera parte, la complacencia maliciosa. Me di cuenta que el vecino tenía razón. Debí haber leído el contrato. Me refiero con más atención. Aparte, me interesaba saber qué significaba eso de ser un miembro fundador. Spoiler, nada. Así que al llegar a mi casa, tomé el contrato de la Junta de Vecinos, que ya estaba firmado, junto con toda la demás documentación que me habían enviado, y me puse a leerla. Estaba decidido a saltarme todas las normas que pudiera encontrar. No pasé de la primera página. Verán, si bien la dirección postal del terreno se usaba para identificarlo en efectos prácticos, en los registros municipales tiene un número de propiedad único, el cual es el que debe usarse en documentos legales. Cuando mi madre se mudó, yo había separado el terreno, pero aún no había empezado a construir, y cuando le cedí la servidumbre a la Junta de Vecinos, hace muchos años, esta se encontraba sobre el terreno que yo había reservado para mi madre, y cuando la Junta de Vecinos redactó el contrato, simplemente usaron el número de la propiedad de la servidumbre. A la tarde siguiente, el vecino, el que era parte de la Junta, me entregó y me hizo firmar dos documentos, uno que me informaba que en 30 días mis extensiones caducarían y otro que me comunicaba que la servidumbre ya no haría falta después de 30 días. Creo que actuó con cierta malicia, ya que yo vivo como a una hora de la propiedad y él mismo vino a mi casa para entregarme los documentos. Jope, imagino que pensó que te había ganado y quería ver tu cara en persona cuando firmaras. En fin, quería hacer esta pausa solamente para explicar qué significa un acuerdo de servidumbre. Es un documento legal que le otorga a una persona o identidad, en este caso la Junta de Vecinos, el derecho de utilizar una parte específica de un terreno para diferentes propósitos, como acceder a líneas eléctricas o de plomería. Continuemos. Cuarta parte, la venganza. Exactamente 30 días después de que la Junta de Vecinos me entregara el aviso de 30 días, yo llamé a la puerta del vecino. Por cierto, ya les mencioné que era el presidente de la Junta y le hice firmar dos documentos. El primero era que tenía planeado construir una casa en mi terreno, lo cual lo desconcertó, y el segundo era un aviso de que tenía 30 días para quitar de mi terreno la caseta de vigilancia, las patas de la cerca, incluyendo la cerca eléctrica y el letrero que estaban en mi terreno. Él intentó discutir conmigo, pero yo lo ignoré. Me subí a mi auto y me fui. A la mañana siguiente, recibí una llamada del abogado de la Junta de Vecinos, el cual me explicó que todas sus cosas permanecerían en mi terreno, ya que estaban ubicados en una parte de mi terreno que está sin usar. Yo le expliqué al abogado que en el terreno tenía pensado construir una casa, y que por lo tanto ya no estaría sin usar. Pude percibir su sonrisa burlona cuando me explicó que construir una segunda casa por despecho no sería aceptado por la corte. Yo espero que él también notara mi voz burlona cuando le dije que la propiedad en cuestión no tenía ninguna
una casa, ya que, de hecho, apenas era lo bastante grande como para construir una sola, y que no habría suficiente espacio para ninguna otra construcción. Entonces le dije que buscara información del terreno y entonces me volviera a llamar. Había separado el terreno lo justo para que fuera legal, y era el espacio suficiente para construir una casa pequeña. Tardaron poco menos de 5 días en contestarme. El abogado me dijo que según los términos de servidumbre, yo no podía cancelarla sin su permiso, así que le mandé por correo electrónico una foto del documento que ellos me mandaron donde habían cancelado la servidumbre. Esa tarde, el vecino, el presidente de la junta, me invitó a almorzar. Invitaba a él, por supuesto. Quería hablar del problema. Yo le contesté que no. 2 días más tarde, me volvió a invitar, y de nuevo le dije que no. Otros miembros del grupo original de la junta de vecinos también se pusieron en contacto conmigo. También intentaban que habláramos. Algunos parecían agresivos, otros comprensivos. Les contesté que no a todos. Finalmente, el abogado me llama y me pregunta si podemos llegar a un tipo de acuerdo. Yo le pregunté qué tenía en mente, y él me dijo que estaba dispuesto a negociar exclusiones a cambio de acceso a mi terreno. Yo le dije, no, gracias, y por favor no me vuelva a llamar. Aproximadamente 9 días antes de que se cumplieran los 30 días, recibí una llamada de otro abogado. Me dijo que quería negociar su rendición, palabras textuales. Acepté reunirme con él en su oficina al día siguiente. Ya tenía todos los documentos redactados y la reunión fue tan sencilla como darle los documentos para que él los revisara. Mi nueva oferta de servidumbre era esta. Primero, tenían que incluirme todo lo que la antigua oferta de servidumbre incluía. Segundo, cambié la frase cortar el césped por acondicionar la propiedad según los estándares de la junta y mantenerla así, ya que ahora el terreno formaba parte de la junta. Tercero, les va a costar ahora $500 al mes en vez de 35. Y por cierto, esta cantidad aumentaría según la inflación. El contrato anterior no incluía este detalle. Cuarto, en caso de la cancelación, por cualquier motivo, la junta de vecinos va a tener que pagarme alrededor de $7,500. Quinto, el contrato se cancela automáticamente después de 30 días bajo las siguientes condiciones. Primero, si se toma alguna medida disciplinaria contra mí, mi inquilino o mi terreno. Segundo, si la junta de vecinos presenta cualquier tipo de queja en contra de mi terreno. Y tercero, si algún miembro de la junta de vecinos, sea quien sea, emprende acciones legales contra mi terreno. Volviendo a los puntos anteriores, sexto, el abogado que se ve ofrecido a negociar la rendición podría mediar cualquier disputa entre nosotros y la junta de vecinos, a expensas de la junta. Y finalmente, séptimo, si alguna acción legal se emprende en mi contra, la junta de vecinos deberá cubrir todos los gastos. De manera deliberada, dejé unas cuantas cosas absurdas, para después poder usarlos para aparentar ceder un poco en algunos puntos, o para poder negociar una rebaja cuando la junta de vecinos se indignara por los puntos que realmente me importaban. El abogado no parecía contento. Me dijo que mi propuesta era injusta, pero que se la mandaría al presidente de la junta para que él la revisara. Yo le recordé que en exactamente 8 días iba a soltar un grupo de hombres armados con mazos y con muchos problemas de control de ira en mi terreno para que rompieran todo lo que estaba ahí. Esa misma noche recibí una llamada furiosa del presidente de la junta. Él me dijo que nunca firmaría este contrato. Yo le contesté, de acuerdo. Entonces me dijo que estaba cobrando demasiado al mes y que debería ser la misma tarifa que el contrato anterior. Yo le señalé que cuando firmé el contrato anterior, la zona estaba en desarrollo y había por lo menos otra carretera de acceso, pero que ahora solo estaba la mía. Aparte, la mía ya estaba urbanizada y contaba con todos los servicios. Él me dijo que lo estaba obligando a firmar un documento que él no quería firmar. Yo le contesté que él era libre de no firmarlo. Él se quejó de todo lo que pudo y finalmente me dijo que su abogado se pondría en contacto conmigo. A la mañana siguiente, el abogado de la rendición se puso en contacto conmigo para preguntarme si estaría dispuesto a ir a su oficina para firmar el contrato. Yo acepté. Cuando llegué esa tarde, descubrí que el abogado de la rendición no era abogado, sino un asistente legal. Me entregó el contrato y me pidió que lo firmara. Él se rió cuando le dije que primero tendría que leerlo para asegurarme que no hubiera cambiado nada, y él murmuró algo como, seguro que lo harás. Yo leí el contrato. No se había cambiado nada, absolutamente nada, y el presidente de la junta ya lo había firmado, y el asistente legal había firmado como testigo. Lo miré y le dije, ¿por qué firmó esto? Fue una estupidez firmarlo. El asistente legal me miró y me dijo, yo empecé a decirle que firmarlo sería mala idea, pero él me contestó que no me pagan para que piense, y mucho menos para dar asesoramiento legal, y que me callara, así que me callé. Yo le dije, ¿entiende lo que ha firmado aquí? Él me miró y asintió. Me dijo, yo le pregunté si debía ser que un abogado lo revisara antes de dárselo, pero él me dijo que ya habíamos cobrado suficiente por esto y que una vez que lo firmara, tenían pensado demandarme después de que la servidumbre estuviera asegurada.
Esto pasó hace aproximadamente 1 año y medio. La junta de vecinos tardó 6 meses en darse cuenta de la gravedad de la situación. Querían demandarme, pero sus abogados les dijeron que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Incluso si la corte terminaba fallando a favor de ellos, lo único que iban a conseguir era que el contrato de servidumbre quedara cancelado. Y aparte, no pensaban que la corte les fuera a dar la razón. Los abogados insistieron en un punto. La junta de vecinos no podía aceptar la cláusula que decía que en caso de que se emprende una acción legal en mi contra, la junta de vecinos deberá cubrir los costos legales, ya que esa cláusula no limitaba a la junta a quienes podían emprender acciones legales en mi contra. Tal como estaba redactado, la junta de vecinos estaría obligada a pagar mis honorarios legales si cualquiera emprendía una acción legal en mi contra, argumentando que posiblemente la corte no iría a cumplir esta cláusula, dado que en el contexto del acuerdo se refería a la junta de vecinos. Yo les contesté que estaba preparado para averiguarlo y que la junta de vecinos sería sin duda la que emprendiera acciones legales en mi contra si impugnaban el acuerdo. Finalmente, firmó una adenda al contrato, en la cual estipulaba que el vecino, presidente de la junta de vecinos, pagaría personalmente todos mis honorarios legales, a menos que no ocupara ningún cargo en la junta. Y de nuevo, que si la junta emprendía cualquier acción legal en mi contra, sería la junta quien pagara mis honorarios. El presidente renunció a la junta de vecinos al final de la reunión. Delante de todos, yo le dije amablemente que no debería firmar documentos legales a menos que entienda lo que está firmando. No pareció muy contento. Durante la mediación, que por cierto, no se imaginan lo contentos que estaban los abogados de que su asistente legal estuviera mediando, se reveló que sin la capacidad de controlar el acceso al vecindario mediante la barrera de seguridad, la cual parcialmente estaba en mi terreno, la junta de vecinos estaría incumpliendo sus propias normas. Hace varios años, la junta había convertido el vecindario en una comunidad cerrada, y si no podían cumplir las normas, la junta sería disuelta. También descubrí otra cosa, algo que era obvio. Todas las cámaras de seguridad estaban cableadas y todas terminaban en la caseta de vigilancia. En resumen, se harían las cosas a mi manera o de ninguna manera, y sería el fin de la junta. La primera mediación fue bastante graciosa. Mi asistente legal tenía un semblante bastante sombrío cuando nos reunimos y pidió la orden. Yo sospechaba que le habían ordenado actuar en mi contra. De tal modo, tomé la iniciativa. Le recordé a todo mundo que habían accedido a que el asistente legal mediara, pero que no había aceptado a ningún arbitraje. Y si no me parecía que el proceso fuera justo, simplemente me iría y podrían demandarme. El asistente legal se animó, y de hecho, todo salió muy bien. Estoy escribiendo esto después de llegar a casa tras la última mediación. Construí una piscina para chapotear para todos los perros del vecindario, y con esto me refiero a que la construí yo mismo. Es decir, cavé un hoyo, lo rellené de piedras y le añadí un acabado de hormigón. Era mi primer intento, y si me permiten decirlo, quedó, bueno, horrible. La junta de vecinos convocó una reunión de mediación, que es lo que hacen ahora, en lugar de tomar medidas oficiales. Ya he rechazado en el pasado sus solicitudes de mediación. Después de su reunión, me dijeron, de la manera más amable posible, que la piscina de chapoteo era una completa monstruosidad y estaba justo en la entrada del vecindario. Les pedí que escribieran una lista de todo lo que debía repararse y cómo, y que me la entregaran en la siguiente reunión. La lista era bastante extensa. Básicamente, querían que la piscina fuera completamente reconstruida, desde cero. Yo les pregunté si había alguna manera de reducir los costos de trabajo que hacían falta para que la piscina cumpliera con las normas de la junta. Ellos me aseguraron que no. Les agradecí y saqué una copia del contrato de servidumbre donde habían acordado, y cito, acondicionar la propiedad según las normas de la junta de vecinos. Lo tenía subrayado y se los entregué con la lista. Les dije que la junta de vecinos normalmente espera que estos asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días. Ellos empezaron a discutir hasta que el mediador les recordó que no podían obligarme sin perder la servidumbre. Cabe mencionar que sus abogados ya no suelen venir a estas mediaciones. Ellos me dijeron que se encargarían de ello. El día de hoy también aprendí mucho de mi vecino, el antiguo jefe de la junta. Primero, me enteré que el vecino vendió su propiedad hace como unos 3 meses y al parecer se está marchando del país con rumbo a Australia. Segundo, descubrí que la junta de vecinos lo había demandado con éxito por una enorme suma de dinero. Básicamente, era todo el dinero que la junta había perdido por culpa de su mala gestión. Era todo lo que habían perdido por parte de su venganza contra mí. Y tercero, también descubrí que me guardaba rencor. No tengo ni la menor idea de qué hice para enfadarlo. No estoy seguro si seguiré teniendo problemas con la junta de vecinos. Creo que estoy a punto de quebrarlos. Lo único que les impide cancelar el contrato es la enorme pérdida económica que les supondría. Me imagino que mucho va a depender de la forma en que me tratan a mí y a mis inquilinos de ahora en adelante. Aparte, me gustan los pagos mensuales, así que estoy motivado para portarme bien. Sin embargo, al final, el vecino, expresidente de la junta, tenía razón. Realmente no está bien firmar documentos a menos que entiendas lo que estás firmando.
Por default, a partir de cierta edad, no firmes nada sin hablarlo primero con tu abogado, o por lo menos un asesor. No cobran caro, solo llévales una copia de lo que te pide que firmes y pregúntale, ¿esto está en orden? Si lo firmo, ¿no me causará problemas en el futuro? Créanme, no es muy caro. En fin, Hope, sé que es una historia de complacencia maliciosa, pero, más bien, parece una historia de venganza. Me pregunto, al final de todo, ¿cuánto dinero tuvieron que pagarte? Mira, sea la cantidad que sea, tú sígueles cobrando. Intentaron estafarte varias veces, incluso al final, así que intenta no sentirte mal. Te desearía buena suerte, pero creo que ya te va bastante bien.